El Instituto del Profesorado de Arte Adolfo Ábalos les da la bienvenida en la Semana de las Artes 2024. Hoy, homenaje al director, arreglador, bandoneonista Manuel de Miguel. La historia del tango en Mar del Plata tiene mucho de testimonios directos, de cotidianeidad, de familia, de familiaridad. Y este tipo de actos sirven para ir rescatando esas figuras. Y creo que Manuel de Miguel tiene antecedentes y una vida tango o vida fuelle, de sobra. Y que sea el Instituto del Profesorado Adolfo Ábalos sea su lugar. ¿Por qué? Porque acá está la carrera con enseñanza oficial de instrumentistas y de cantantes con orientación de género tango. Entonces, ¿qué mejor que rescatar y empezar a tener figuras del tango marplatense? Por iniciativa de su familia, de sus hijos y de Daniel Canales, que me convocó, damos comienzo y bueno, desandemos el camino. Bueno, gracias Martín. Bueno, Martín Sicardi es un amigo de muchos años al que cuando surgió esta idea con la familia de Manuel de Miguel de poder hacer un rescate, un reconocimiento, una resignificación de lo que ha sido y es este maestro, Martín inmediatamente dijo que sí. Agradecemos a Lipa que a través de Florencia Parodi puntualmente, pero a toda la institución, se sumó a la idea de poder, entre otras cosas, luego culminar al cierre de este acto con el descubrimiento de una placa. Alguien dijo, algún poeta, nuestro querido León Gieco, que todo está guardado en la memoria. Y es verdad. También hay un saber popular que dice que la muerte absoluta no existe, a no ser que te olviden. El olvido es la muerte definitiva. En el caso de Manuel de Miguel podemos decir, y hacernos cargo en todo caso como sociedad, que es un eslabón perdido. En algún momento hubo un quiebre en lo que es la historia del tango en Mar del Plata, una historia riquísima, que hizo que algunas figuras que crecieron, dieron muchísimo a la ciudad y se marcharon muy, muy pronto, con apenas 62 años, hace 35, se perdieran en el tiempo. No había, en los años que Manuel de Miguel tocaba, no había selfies, no había celulares que pudieran registrar instantáneamente lo que él hacía, lo que él pasaba, su orquesta típica Nobel, que fue su orquesta más importante. Entonces, en este tiempo decimos, tenemos la tarea nosotros, como sociedad, cada uno de ustedes tiene una relación con el tango o ha tenido una relación con Manuel de Miguel. Somos una especie de responsables de restaurar ese eslabón perdido, que es el saber quiénes eran nuestros héroes musicales, nuestros héroes culturales. Manuel de Miguel nació en Tandil. De muy chiquito vino a Mar del Plata y ya a los 7, 8 años tocaba acá en Mar del Plata, tocaba en una feria que quedaba frente a la Plaza España. Y tocaba también y compartía un momento de radio, él 8 años, en LU6, Radio Atlántica. Él lo ha dicho en un reportaje de los años 70, 80, en el diario La Capital. Compartían una hora con Astor Piazzolla, en la época que Astor, por segunda vez, había estado en Mar del Plata. Fue un hombre que se formó con uno de los mejores, o acaso el emblema más importante que ha tenido musicalmente Mar del Plata para formar a otros, Néstor Romano, el creador de la Orquesta Sinfónica
de nuestra ciudad. Dice Manuel de Miguel también en un reportaje: nunca más en mi vida me encontré con otro maestro de la talla de Néstor Romano. Esa formación que él recibió hizo que luego pudiera ser él formador de otros músicos. Hoy aquí tenemos la visita de una hija, junto con su hermana Viviana, de un musicazo de Mar del Plata, como fue Daniel Moreno, que fue el alumno directo de Manuel de Miguel. Hay fotos de ellos, muy jovencito Daniel Moreno y el maestro Manuel de Miguel tocando juntos. Hemos rescatado en este rescate que hemos hecho en este último tiempo con colaboraciones varias, fotos de Manuel de Miguel y Daniel Moreno tocando en La Cachila, allá en Constitución. Hay una gran tarea de rescate. También parte de esta idea es hacer lo que ya hemos comprometido con el IPA, entregar una carpeta digital con 20 partituras, con arreglos musicales de Manuel de Miguel, que nos ha provisto la generosidad inmensa de un músico y arreglador, que ahora le voy a ceder la palabra, como es Juan Rivas. Juan Rivas es uno de los exquisitos músicos que tiene Mar del Plata en cuanto al talento de arreglador de este tiempo. Violinista, sí, violinista de la Orquesta Municipal de Tango, pero también guitarrista. Y también podría decir bandoneonista, sí. Y como dice Lalo, lo que agarra lo toca bien. Bueno, para ir desgajando capítulos, Juan Rivas, cuando le mencioné esta idea, me dijo algo que yo no sabía, que su padre, también llamado Juan Rivas, pero bandoneonista, había sido alumno de Manuel de Miguel y conservaba arreglos musicales que el maestro le había regalado, que están hechos varios de ellos con esa silvapena azul que vos decías, Lalo, en un reportaje. Juan, me gustaría que pudieras compartir lo que vos has tenido de primera mano con tu padre, de lo que significó como maestro Manuel de Miguel, y a partir de los arreglos que has visto, lo que también es ese rol de maestro y arreglador. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, principalmente yo recuerdo de mi padre, ¿no?, que me contaba por todas las anécdotas y el gran aprecio que le tenía y reconocimiento, que eso también debe ser común a muchos, por no decir a todos los que fueron sus de alumnos de él, reconocimiento de la figura de maestro que era, o sea, de que estaba en una jerarquía más alta, de que es una persona muy, muy formada. Y en el caso particular de lo que yo quería hablar, que son por ahí los arreglos musicales, esos arreglos que yo tenía eran arreglos que algunos eran para bandoneón solo, que en su momento él le había dado a mi papá, y otros para bandoneón y cantante, que son muy interesantes también porque son como una rareza. A veces cuando uno acompaña a un cantante es raro que se haga el arreglo de un instrumento solo. Muchas veces se suele acompañar por ahí a la parrilla o con un cifrado, con el oficio por ahí de los músicos. Pero en este caso son arreglos que están en detalle, todas las notas, todos los recursos, y son muy interesantes realmente porque ahí está su forma de tocar también plasmada en la partitura. Yo lo que quería destacar por ahí es esa figura de lo que es el arreglador, que a lo largo de la historia del tango un poco ha sido una figura olvidada o al menos no reconocida por la masa popular, ¿no?, de lo que es un arreglador. El arreglador es una figura clave a la hora de definir un estilo de una orquesta y de plasmarlo en el papel. Los grandes directores como Troilo, Pugliese y un montón más encargaban sus arreglos a especialistas, ¿sí?, que se dedicaban a hacer los arreglos y que, bueno, como dije, volcaban en las partituras ese estilo, que ya arranca con el comienzo de la Guardia Nueva, ¿no?, con la escuela de Cariana. Ahí empieza la necesidad de plasmar esos arreglos que evolucionaban, esa forma de tocar en la partitura. Y tenemos, bueno, arregladores como Argentino Galván, Héctor Artola, miles más, bueno, Roberto Pancera, se me ocurren un montón de nombres, Julián Plaza, ni hablar, bueno, desde ya que tenemos miles, y otros que trabajaban también incluso para los arreglos de editorial, que ya vamos a hablar un poquito de eso, como Héctor Estampón, y claro, Ismael Espitagna, Luis Estazo, ¿sí?, el mismo Leopoldo Federico, todos esos que muchas veces lo conocemos más por su labor musical o de intérprete que por su labor de arreglador. ¿Sí? Y sin embargo esa ha sido una función muy, muy importante, y además estos arregladores han hecho escuela en lo que es la teoría de la orquestación en el tango, porque si bien estaban todos formados en lo que era la orquestación y el contrapunto, la armonía, la forma de escribir para una orquesta de tango, para una agrupación de tango es particular.
es algo propio, porque es algo en lo que no hay métodos, o al menos en ese momento no había un método de cómo orquestar para el tango. Y es una tarea que fueron desarrollando estos mismos arregladores. Por eso lo que yo quería destacar de Manuel de Miguel es particularmente esa función del arreglo, que creo que es uno de los pocos músicos de Mar del Plata, Lalo por ahí me podrá apuntar un poco en eso, que se destacó como arreglador desde sus formaciones, porque piensen que es una época en la que existían lo que se conocía como arreglos de editorial, que eran esos arreglos que hacían las editoriales y distribuían de forma gratuita para el cobro de los derechos de autor y de edición. Y entonces los conjuntos podían tener a su alcance por ahí buenas orquestaciones de estos arregladores que mencionamos. Pero embarcarse en la tarea de hacer arreglos propios es muy importante, porque eso le da a los conjuntos en los que él dirigió y participó una impronta personal, un estilo propio, que por ahí no era habitual encontrar. Esa función para mí es una función clave, una función que él desarrolló de manera magistral, por lo que he visto de los arreglos que hemos tenido oportunidad de tocar, ya sea estos arreglos de bandoneón que he escuchado o los arreglos que hemos incluso tocado con la Orquesta Municipal de Tango. Además tienen una particularidad que para mí es muy interesante, que son arreglos, si los tuviera que definir de alguna manera, son muy efectivos, son arreglos que logran, digamos, vos ves ya la caligrafía de la silvapena azul y sabés que el arreglo va a sonar bien y no te va a traer ningún problema. O sea, vos lo pones en el atril y suena bien. Y eso para mí es una virtud muy importante del arreglo musical. Los arreglos tenían obviamente líneas de bandoneón muy bien escritas, porque era el instrumento que dominaba, pero tenía variaciones, por supuesto, pero un muy buen manejo de la cuerda también. Arreglos con unas contramelodías muy interesantes, una armonía también muy elaborada. Y yo pienso que bueno, ese aporte que él hizo al arreglo es casi, te diría que único, o al menos muy personal, ¿sí? En Mar del Plata. Una figura que en ese punto es también para destacar. Por la importancia y también bueno, ese material, como digo, que queda y sirve para analizarlo, para estudiarlo, ¿sí? Me parece que eso es un aspecto que yo quería destacar. No sé. Muy claro en lo que tiene que ver con el rol de arreglador que describe Juan, enmarcado en esa gran escuela de arregladores que ha tenido la Argentina a través de los más importantes que estaban en Capital Federal, digamos, pero que también vale destacar y mencionar que Manuel de Miguel, además de haber sido amigo de Astor Piazzolla, Piazzolla era un tipo que no le regalaba nada a nadie, o sea, en cuanto a concepto. Astor, en más de una oportunidad, se lo quiso llevar a Buenos Aires. Aníbal Troilo también era otro que intentó ofrecerle irse a Buenos Aires a tocar allá, a probar suerte allá, pero evidentemente lo familiar y una situación de ligación con Mar del Plata hizo que eligiera quedarse. Eduardo Lalo Luc, hace 30 años que te conozco. Cuando nos conocimos, inmediatamente fuimos amigos. Uno de los tipos que siempre estuvo al lado de las locuras que queríamos hacer. En espectáculos o haciendo radio de mañana. Para un músico hacer radio de mañana es casi catastrófico. Creo que ahí me quedó claro que íbamos a ser amigos para siempre. Eduardo hoy está jubilado de la Orquesta Municipal de Tango como contrabajista, pero sigue su carrera musical como pianista en este tiempo, en una sociedad perfecta con una de las exquisitas cantantes que tiene Argentina, Soraya Ruth, que está ahí hoy acá acompañándonos. Lalo, vos trabajaste con Manuel de Miguel, has compartido y me gustaría que tan conciso y tan preciso y descriptivo como fuiste cuando te lo pregunté por teléfono, te vuelvo a realizar la pregunta. ¿Quién fue y quién es? Porque en el recuerdo y en la valoración histórica lo sigue siendo. ¿Quién fue Manuel de Miguel? Bueno, buenas tardes. Sin duda alguna, yo llegué en el año 64 a Mar del Plata, me trajeron mis viejos, y había obviamente con Manuel una diferencia de edad muy importante. Pero ya cuando llegué en el año 64, 65, yo escuchaba en casa hablar de Manuel de Miguel y capté muchas cosas de él. Mi padre, que era bandoneonista, y yo podría ser tendencioso en ese sentido, pero como te conté, era el único bandoneonista que le decía maestro.
Hola maestro, ¿cómo le va? O sea, evidentemente lo que decía Manuel, todos lo consideraban, era el maestro, y por eso considero que el título de esto que estamos haciendo tan lindo, que es el bandoneón mayor de Mar del Plata, es sin duda el bandoneón mayor del Plata. No hubo otro mejor que él acá en esta ciudad. Hubo uno a la pasadita que yo te conté, pero que no está... Bueno, Manuel de Miguel, yo lo conocí en la casa de Walter Verón. Vuelvo a repetir, siempre escuché hablar de él. Sé que en alguna época tuvieron hubo un trío acá en Mar del Plata, que eran Armando Blumetti, Manuel de Miguel y David Iturmendi. Y ellos fueron los primeros músicos de esta ciudad que empezaron a hacer y a elaborar arreglos de Astor Piazzolla, los temas de Astor y todo eso. Ellos fueron la novedad acá en esta ciudad. Sé que tocaban en LU6 muchas veces, y eran tres virtuosos, ¿no? Y Manuel tenía, bueno, la imagen que yo tengo de Manuel, yo trabajé con Manuel en la temporada del año 1984, en la BUAT del 40 de Constitución, junto al maestro Mar Valente. Habíamos armado un trío y era realmente un placer. Yo llevaba la rítmica y la tonalidad, pero ellos dos se divertían maravillosamente. Sí. Era una cosa de locos lo que ellos tocaban. Y después lo vi muchas veces, hemos tocado juntos en la casa de Walter Verón, acompañando cantores, y algo que yo quería hacer referencia, que escuchaba a Manuel. En esos tiempos los bandoneonistas que tocaban o acompañaban de oído, como se dice, hacían de cada acompañamiento un arreglo. Hoy es muy básico la costumbre de acompañar, tono dominante, vos lo vas manejando, pero ellos dejaban una obra para cada cantor. Vos decías, como decía, él lo escribía, pero primero lo tocaba, inventaba, y aparte era un músico que te escuchaba hablar y sabía en qué tono ibas a cantar. Bueno, el título, el bandoneón mayor de Mar del Plata, cuando hablábamos con Martín y decíamos que queríamos encontrarle una definición, a veces las etiquetas no son buenas porque circunscriben a algo puntualmente que es mucho más amplio, pero nos gustó encontrar un paralelismo con lo que Troilo fue para Buenos Aires. Nadie discute que Aníbal Troilo fue el bandoneón mayor de Buenos Aires. Y nadie discute que también pudieron haber otros, desde Astor a otros, que tuvieron una superación técnica, quizás, otra riqueza de formación musical, pero en ese paralelismo nos pareció sintetizar lo que Manuel de Miguel fue para Mar del Plata, un hombre que supo comprender la época, que armó su orquesta, que en los años 40 formó parte de un grupo que se llamó Los Haces. No era un grupo de él, pero en ese grupo compartió, por ejemplo, con un bandoneonista que también dejó su huella acá, un bandoneonista de fila como Manuel Fernández. Estuvo con Blumetti en ese grupo Los Haces, hasta que en la década del 50 forma la Orquesta Típica Nobel, una de las orquestas más importantes. Ahora, cuando en un ratito le pasemos la palabra a Alberto Cerante, le voy a preguntar, más allá de su orquesta, qué piensa o qué recuerda de la Orquesta Típica Nobel. Por eso, el bandoneón mayor de Mar del Plata será el mote que de acá en adelante le quedará para que aquellos que tengan ganas en el IPA, por ejemplo, de descubrir los alumnos de quién era Manuel de Miguel, van a tener un archivo que va a quedar acá, donde van a estar esas partituras que nos ha provisto generosamente Juan Rivas. Va a haber, hemos rescatado una entrevista de la década del 80 que el Vasco Izurieta le hizo en la radio, donde charla con Manuel de Miguel, y que también lo vamos a subir a YouTube eso. Y toca. Vamos a escuchar en un ratito alguito de Manuel de Miguel en solo de bandoneón. También hemos rescatado un cassette que grabó el periodista Enrique Bortiri, que es un periodista reconocido de la ciudad, que era alumno de Manuel de Miguel y que en su casa se puso a grabar. Hay 11 solos de bandoneón que hemos digitalizado, donde
en algún momento se escucha la palabra de Enrique Bortiri y en algún momento también Bortiri dice, bueno, acá estamos con Gustavo, con Oscar, los hijos de Manuel, y da pie a los temas. También gracias a la generosidad de la familia de Pilato, querido amigo, músico, violinista de Mar del Plata, que se nos fue este año, a través de Gabriela, su hija, y Mirta, su esposa, rescatamos en esa tarea de ir hurgando qué había por cada lado, rescatamos pensábamos que eran 2, pero fueron 3 grabaciones, de un disco que en el año 86 grabó por encargue el maestro Manuel de Miguel, el cantor Ángel Ratti, un cantor veterano que había tenido su grupo en los años 40, 50 y que no tenía problemas económicos en ese momento, ¿no? Bueno, ¿por alguna referencia que quieras hacer? No. Era el dueño de la Casa La Moneda. La moneta. La moneta. La moneta. Bueno, le encargo un trabajo a Manuel de Miguel. Un trabajo del que queda un registro gráfico, porque Enrique Bortiri le hace una nota para La Capital, hay un suplemento específicamente de la década del 80, que también lo vamos a compartir por redes, donde está el detalle de lo que es ese trabajo. Manuel de Miguel arma un seleccionado. Convoca a Armando Blumetti en el piano, la fila de violines con Carlos Espósito, quien había sido el director de Los Caballeros del Tango, José de Pilato, una juvenil Lidia Nabone, que hoy sigue siendo violista de la Orquesta Sinfónica, pero que en aquel momento era alumna de José de Pilato y toca el violín en esa grabación. Duilio Graciani, otro prócer de Mar del Plata, en viola, Héctor Moret en cello y Sergio Gugliotta, otro reconocido músico de la ciudad, en contrabajo. Manuel de Miguel, arreglos y dirección musical. Iban a grabar 18 tangos cantados y 2 instrumentales. Nosotros fuimos en búsqueda de los 2 instrumentales, obviamente. Encontramos un cassette que nos provee la familia de Pilato. Dice acá, Manuel de Miguel, Estocolmo Hotel, que era uno de los tangos. Lo que vendrá y Estocolmo Hotel. Cuando vamos al cassette, que lo digitaliza nuestro amigo Claudio Ramírez, que hoy nos acompaña en este registro, nos encontramos con que Adiós Nonino habían grabado también. Lo que estimamos nosotros, que en pos de estar en la grabación, dijeron, bueno, ya que estamos, grabemos Adiós Nonino también. No salió en el cassette, pero quedó en esa grabación de estudio. Eso también está a disposición del alumnado y del IPA y de quien quiera tenerlo para saber cómo sonaba ese octeto en los años 80 de Manuel de Miguel. ¿Puedo hacer una acotación Sí. a la grabación? Sí. Es un detalle menor, pero No. esas grabaciones se hacían de noche y estaban alimentadas por muy buen whisky, porque Ratti tenía muy buen whisky y ¿Vos decís? podrían haber grabado 1, 2, 10 tangos más. Vos decís que eso alimentaba la inspiración. Claro, por supuesto. Alguna vez Julio Martel, cantor de De Angelis, me dijo que él afinaba tomando vino tinto. Claro. Así que bueno, sería parte de la misma leyenda. Bueno, con el querido Gustavo de Miguel, no este año, sino en otro momento ya hablamos de poder hacer este reconocimiento para su padre. Inmediatamente se prendió. Él fue parte también del rescate de material del diario La Capital, porque con un amigo en el diario La Capital rastreamos en el archivo 3 notas que digitalizamos también. Horacio es tu amigo, ¿no? El de La Capital, Horacio se llama, bueno, tenemos que agradecerle también, al menos poniéndole el nombre de pila. No te puedo dar un pie más que para que nos digas qué es lo que ha significado la figura de tu padre en tu vida. Antes que nada quiero dar las gracias a mi izquierda, que trabajó tanto para poder lograr esto, a Martín Sicardi y a las autoridades de este colegio. Espero que me perdonen, pero hablar de mi padre es como que me emociona un poco. Fue un grande, porque para mí decir Manuel de Miguel era tango. Era una persona que yo lo hablaba con Martín,
venían los cantores y mi papá, por la voz, le sacaba el tono para cantar. Mi padre acompañó a Roberto Goyeneche, Rufino, Castillo, Ledesma, Morán. Todos los de Buenos Aires venían acá y querían que fueran acompañados por Manuel de Miguel. Era un grande mi padre. No porque lo diga yo, sino por gente que acá lo sabe lo que fue papá. Hoy, bueno, estoy muy feliz de poder rendir este homenaje, tan merecido homenaje de mi padre. Y esto va a servir para que le quede un legado a los chicos que estudian en este instituto bandoneón, para que sepan quién fue Manuel de Miguel en Mar del Plata. Bien. Siempre creí desde que me empecé a meter en el tango que el tango nació como una necesidad de ser de los argentinos, que terminó siendo la consecuencia, el resultado, la síntesis de un sinnúmero de seres humanos que llegaron de distintos puntos del mundo a la Argentina buscando su destino y necesitaban sintetizar de alguna manera culturalmente, musicalmente, emocionalmente lo que significaba pisar esta tierra. Sabemos que el tango tiene una cantidad de inmigración metida en cuanto a su colaboración autoral, musical, de vivencias. Esa necesidad de ser terminó siendo el tango, algo que nos definiera. Por eso creo que siempre está en el ADN de cada uno de nosotros, de los argentinos, por más que no lo sepamos, algunos les pueda pasar de largo o parecer que el tango les pasa de largo. Porque hoy hablábamos de un eslabón perdido, que es el Manuel de Miguel, como alguien que se había perdido para la gente de este tiempo en saber de quién se trataba. Pero también podemos pensar que si somos tango, ahí está la explicación de que pibes de 20 años hoy quieran aprender el bandoneón. Cuando desde lo promocional, desde lo auspicioso, desde el Estado, la educación, no hay una gran promoción para acercarte a la carrera de tango o para hacer tango. ¿Cuál es la clave? Se me ocurre pensar, aventurar que hay dos claves. Los pibes siempre buscan la autenticidad, buscan lo genuino, buscan lo auténtico. En el tango lo encuentran. Me pasó a mí, yo llegué al tango a los 20 y pico de años. Hoy voy más cercano a los 60. Pero en el tango encontré algo que me definía. Encontré autenticidad como encuentran los pibes hoy. Y ahí está la explicación por qué, aún con eslabones perdidos, los pibes se acercan al tango tocando los distintos instrumentos, cantándolo, escribiéndolo, bailándolo. Por eso este acto, que además de ser compartido ahora en vivo con todos ustedes, tiene un registro que va a significar también la posibilidad de volver a reescuchar las voces de los músicos, de los intérpretes que han conocido, en este caso, a una figura tan importante como Manuel de Miguel. Juan Rivas hablaba de la tarea de arreglador. A la par de la orquesta típica Nobel que tenía el maestro de Miguel, él hacía arreglos para otras orquestas y tenía una versatilidad, una ductilidad para encontrarle la identidad que cada una de esas orquestas necesitara. Hoy, con el compromiso en que lo puse hace 2 o 3 días, luego de esta amistad que ha nacido hace pocos meses cuando lo conocí y lo entrevisté, dije, tenés que estar acá. En los años 60, principios de los años 60, formó la orquesta típica Boedo. Luego, esa orquesta típica se transformó en la orquesta típica que llevara su nombre propio, como bandoneonista y como director musical. Fue uno de los que animó épocas gloriosas del tango en Mar del Plata, hasta que a finales de los 80 decidió retirarse.
Hoy tiene, si no me equivoco, 87 pirulos, y cuando te cuenta su historia te la cuenta con alegría. Por eso hoy quería que esa alegría que él tiene para contar su historia también la pueda explayar acá para contarnos sobre Manuel de Miguel y sobre los arreglos musicales que Manuel de Miguel hacía para la orquesta típica Boedo y la orquesta típica de Alberto Serantes. Contanos cómo fue tu relación con Manuel de Miguel, si había una amistad, además de la tarea profesional, eso para arrancar. Sí, bueno, efectivamente. Las cosas que se pueden decir de un musicazo no tiene. Yo lo conocí en el año 1958. Ahí lo vi por primera vez a Manuel de Miguel. Bueno, ahí fue mi primer conocimiento que yo tuve con de Miguel. Luego empezamos a poner música a todo lo que hacíamos nosotros. Pero, ¿cómo fue que vos le pediste? Él hacía arreglos musicales, pero vos fuiste y le dijiste, Manuel, necesito arreglos para la orquesta. ¿Cómo fue esa primera? Bueno, por intermedio de otro bandoneonista también. Me mandó él a la casa. Fui a la calle 20 de septiembre, donde vivía él con su familia. Tuve el honor de visitar su casa. Acá están los chicos que lo pueden atestiguar. Y bueno, y entonces le propuse todo eso a ver si me podía atender, porque tenía tanto trabajo este hombre, pero de todo. Nosotros, por ejemplo, sacaban los arreglos, nos hacía para la orquesta, no todo, pero sacaba del disco, escribía todas las partituras del disco. Y así que, bueno, ahí empezó y ya después, bueno. Vos en esa época trabajabas muy bien y había trabajo en Mar del Plata. ¿Era fácil el hecho, los arreglos musicales había que pagarlos, obviamente, como cualquier trabajo? Sí. ¿Era fácil, digamos, trabajar, tener la orquesta, pagar los arreglos musicales? Sí, seguro. ¿Vos le pedías algo en particular? O sea, cuando te hacía un arreglo, o sea, me gustaría, o él te preguntaba algo. Pero era una cosa en lo que comparto lo que me decía Luke en un comentario, de que él tenía el cantor en unos cuales hay acá, y él conversando sabía en qué tono iba a cantar. Una cosa de loco, yo no lo podía creer. ¿Recordás algún tango en particular que haya hecho el arreglo que vos decís, uy, qué bueno que estuvo, cómo me gustaba tocar este arreglo musical en tu orquesta, ya sea instrumental? Sí, por supuesto, sí. Hacíamos el tango Berretín de Pedro Laure, y eso me hizo el arreglo él. Aparte que se adaptaba todo. Yo le hacía escuchar un disco, por ejemplo, y de ahí, como eran orquestas, hechos los arreglos para orquestas más grandes, él las sintetizaba y le agregaba cosas. Yo también le pedía cosas por ahí que eran muy difíciles y no lo podíamos hacer. Entonces, así que es un libro abierto. Gracias, Alberto. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Ahora puede surgir alguna otra con mi hijo y mi nieto y un cantor de mi orquesta que tuvimos muchos años, Carlos Duval. El nombre artístico bien tanguero, Carlos Duval. ¿Cómo era? Carlos Duval, que está ahí mirando. Carlos Duval, exacto. ¿Cómo lo definís como cantor? Impresionante, completo, pero de la pies de la cabeza. ¿Y te reencontraste acá ahora? Y ahora lo encontré acá, sí, pero siempre nos comunicamos, ¿no? Siempre. Lo quiero mucho, compartimos cosas lindas, agradables. Nos hemos divertido, hicimos lo que nos gustaba, compartimos con gente como estos artistas, músicos de aquellos. Tuvimos la suerte así que muy agradecido porque nos hayan invitado y bueno, y vamos a seguir homenajeándolo a Miguel. Director de la Orquesta Típica Boedo y luego la Orquesta Típica Serantes. Me dijiste que no te llame, que no te pregunte nada, Carlitos. Pero vos... No, pero vamos a hacer esta introducción. Carlos Ramos ha sido el cantor de la Orquesta Municipal de Tango. Además,
ha estado en innumerables elencos y ha tenido relación de amistad linda con Manuel de Miguel, pero también ha tenido la fortuna de que Manuel de Miguel le haga arreglos musicales para acompañarlo. Carlitos, venite para acá. Contanos esa relación musical que tuviste y también, en todo caso, si querés, la parte de la amistad que también tuviste con Manuel de Miguel. Bueno, buenas noches. Bueno, yo sí, tuve una amistad hermosa con Manuel de Miguel, con el querido maestro. Tuve la enorme fortuna y el privilegio de contar con su amistad. Como dijeron los muchachos acá, era un virtuoso del bandoneón. Yo trabajé mucho con él en la casa de Walter Verón, muchísimo, y a veces iba solo con él a tocar a otros lados. Entonces, cuando llegábamos a la confitería, venía el sonidista y me decía, oye, ¿quién te acompaña? El bandoneón acá. Ah, un bandoneón, sí. ¿Y qué? Pone un micrófono de cada lado y ya está. Y eso sí, no, pero no es el bandoneón. Ese bandoneón, atrás de ese bandoneón, ahí hay una orquesta completa. Ya lo vas a escuchar. Hay una orquesta. Cuando terminábamos, decía, tenías razón, ¿cómo toca? Es un maestro. Yo cuando le dije por primera vez al maestro, quiero que me haga un arreglo. ¿Cómo no? ¿Qué arreglo querés? No me acuerdo el tema que le dije, ¿no? Tal tema. Y digo, bueno, ¿me va a tomar el tono? Como decía el Lalito. No hace falta. Sea donde llegas arriba, sea donde te llegas abajo, si te ahogás, todo sé. Bueno, yo le di. Cuando lo terminaba me llamaba. Carlos, vení a casa, tomamos unos matecitos y lo probamos. Y escuchaba el bandoneón. Madre de Dios. Era un hombre flaquito, delgadito. Una pinta tenía el flaco. ¿O no? Era un hombre maravilloso, en el cual, ya les vuelvo a repetir, tuve una amistad bonita. Yo tengo los arreglos que tenía, montones de arreglos. El 90% de mis arreglos lo hizo el maestro Manuel de Miguel. Todos. Y los di para que siga eso, que la gente, a Lalito ahí presente, le he dado para que acompañen a cantores cuando están en mi tono y que digan, mirá el arreglo de quién es, del maestro Manuel de Miguel. A otro que le di mucho fue que no está más con nosotros, que es Carlos Báez, que era el segundo bandoneón de la orquesta. También le di. Lamentablemente falleció y quedó en Bariloche, él desaparecieron. Después llevé 3 temas a la Orquesta Municipal de Tango que el maestro Dávila puso los violines, las cuerdas y el segundo bandoneón, que fueron Y todavía te quiero, Bailemos y Pasional. Esos 3 temas que yo le di, me digo, yo lo quiero hacer, maestro, esto. Y bueno, y se hizo. Así que eso es lo que quería decir, que ya lo dijeron todos, la amistad que yo tenía con él. Un hombre excepcional. La perrita o perrito que tenía chiquitito ahí cuando iba, que me quería morder, ¿se acordás? ¿O no? Sí. Tenía un perrito, un pasillo ahí, y entraba y me quería morder. Digo, sacame este perro de acá. Bueno. Muchas noches juntos, y la verdad que es un recuerdo. Yo cuando él me llamó a mí y me dice que iba a hacer un homenaje a Manuel de Miguel, yo le dije, mira, te felicito porque se merece eso y mucho más, porque era un genio del bandoneón, una persona extraordinaria. Yo no voy ya a ningún lado, porque él sabe, pues se lo dije. A la noche yo ya no salgo, pero ahí voy a estar. Era tanto que lo que yo trabajaba de noche, que íbamos a mejor con la orquesta, nos mandaban a tocar, qué sé yo, a tal lado de día. Y yo entraba, muy buenas noches para todos. La costumbre que ya tenía metido, incorporado, y era a la 1 del mediodía. Pero ya estaba incorporada a la noche. Y eso, bueno, me pasó un montón de veces. Julio me decía, Carlos, son la 1. Y digo, uy, perdón. Así que por eso, me cansó la noche. No es que me cansó, a mí me gusta, pero ya basta. Aparte que cuando yo cantaba, también trabajaba en la mañana, porque no solamente vivía, yo tenía los pibes chicos. Había que trabajar y había que a la noche cantar las temporadas. Entonces me costaba, pero bueno, lo hice con todo cariño. Yo conocí mucha gente y entre los privilegiados siempre está el maestro Manuel de Miguel. Eso es todo lo que quería decir, nada más. Gracias, Carlitos. Está aquí con nosotros una de las hijas de un gran amigo que he tenido dentro del tango, que hemos tenido muchos de los que estamos acá.
Y que Manuel de Miguel, en uno de los reportajes que rescatamos y que digitalizamos, Bortiri le pregunta sobre bandoneonistas que destacaría, de los que a él le parecían importantes. Menciona a Piazzolla, menciona a Troilo, menciona a Leopoldo Federico, y en esa lista termina con Daniel Moreno, en Mar del Plata. Lo ponía a un nivel, era su alumno directo de Manuel de Miguel, y a su vez lo ponía a ese nivel de importancia en su consideración. Daniel, todos sabemos, los que estamos acá, que lo conocimos, que fue un tipo tremendamente generoso y de un perfil tan bajo que quizás no tuvo, en todo caso, la valoración generalizada que hubiera merecido ese talento inmenso, que era una astilla, quizás, de Manuel de Miguel en cuanto a escuela. Rosana, ¿podés venir un segundito? Lo que vos recuerdes de esa relación en reportaje que yo le he hecho a Daniel Moreno, me ha hablado, yo creo que conocí a Manuel de Miguel por Daniel Moreno, por lo que él me hablaba de lo que había sido para su vida, era, digamos, una admiración total. ¿Vos qué recordás de esa relación de amistad y de alumno-maestro? Bueno, hola. Yo he tenido la suerte inmensa de ser la hija de Daniel Moreno y mi papá siempre nos integró a sus cosas, siempre. Lo íbamos a ver a todos lados, cuando trabajó con Enrique Dumas en una carpa que había, con Chico Novarro, con Rubén Juárez, que entraron a mi casa el día que lo fueron a buscar conmigo de la mano y mi papá lo recibió en calzoncillo porque yo entré con esos hombres de la calle que no sabía ni quiénes eran, tenía 7 años. Yo a Manuel lo conocí, tuve el placer de conocerlo, era una niña, una nena de 7 años, pero bueno, tengo la suerte de tener esa memoria. Mi papá lo amaba, a Manuel lo amaba. Tenían sus cosas típicas de hombres de carácter, porque siempre mi papá hablaba de esos intercambios musicales y algunas veces hasta aguerridos, ¿no? Y siempre su palabra para su maestro fue de amor, realmente. Y no recuerdo momento en que mi papá no dijera. Si bien mi papá aprendió a tocar el bandoneón con su padrastro a los 5 años en el lavadero El Moderno acá en Mar del Plata, que era el lugar en donde daba clase el padrastro de mi papá, que se llamaba Garra, Salvador Garra, un tipo que también tocaba el bandoneón. Mi papá lo nombraba como su maestro a Manuel, porque bueno, 17 años tenía cuando lo conoció y a partir de ahí, estimo, no tengo la certeza, pero podría decir que sus primeros trabajos importantes los hizo con Manuel y mi papá absorbió muchísimo de sus características musicales, así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento por haberme invitado acá. Soy un convidado de afuera porque lo único que he hecho por la música es bailar, así que, y no tangos, sino danzas clásicas. Nada, estoy agradecida de estar, estoy feliz de haberte vuelto a ver. La última vez que lo vi tenía 8 años, tengo 48 más que esos, y realmente es un honor para mí que poder hablar de una persona tan cálida. Y realmente recién mientras te escuchaba que hablabas de la mirada, yo me preguntaba siempre qué pensaba él siempre detrás de esa mirada, ¿no? Porque parecía que estaba en otra dimensión. Y en eso tenía mucho de parecido mi viejo. No sé si tendrá que ver con los músicos, ¿no? Que están así como en otro lado. Y bueno, con él me pasaba eso, cuando los veía hablar en casa y podía disfrutar de esas charlas, porque bueno, tuvimos la suerte de que mis viejos tocaban el bandoneón y nosotras estábamos por ahí con mi hermana. Así que gracias, y es un honor poder decir lo poquito que pude decir de tu viejo, que lo mejor, realmente lo mejor que he escuchado. ¿Permitís, Daniel? Sí. Para mí es un honor que vos estés acá, siendo la hija de que mi padre, a tu padre lo amaba con todo su corazón, fue su alumno, así que es un honor
Un honor toda esta gente que está acá, Carlitos Ramos, todos los que están acá. Es un honor verlos a todos acá después de tantos años, la verdad. Y bueno, lo único que tengo para vos y para todos son palabras de agradecimiento. Martín, usted tiene... No, me voy a poner acá. Como a lo largo de toda la vocación.
continuación vamos a descubrir como homenaje permanente a Manuel de Miguel una placa en su conmemoración. Gustavo, si sos tan amable, hijo de Manuel de Miguel, en el Instituto del Profesorado de Arte, en la ciudad de Mar del Plata, un 3 de octubre del 2024, homenaje permanente a Manuel de Miguel.